Buenas tardes, Arratsaldeon. Realmente es un inmenso placer, coincidiréis conmigo, en que la sala de la biblioteca en este momento esté bien llena de lectores y lectoras. Es porque vengo henchida de un evento que es una semana muy importante en nuestra ciudad, os lo voy a contar, porque se celebran varios acontecimientos en torno al libro y la lectura. Hoy se celebraba en el Archivo de Navarra una jornada sobre el libro y la lectura en Europa. Y además justo estuvimos hablando de Laura con una persona que ahí existía. Y además se hablaba de una idea que es un poco novedosa y es un reto que nos hemos marcado. Espero que os suméis a este nuevo proyecto, que es la lectura como un derecho. Se puede conseguir, pero como un derecho recogido en las leyes. Con lo cual es un momento, me parece motivo, tener las escritoras y lectores y lectoras en este día que ha sido en Navarra importante, que lo será mañana con otro evento que habrá en torno al patrimonio cultural y a su digitalización, que también es fundamental para conservar nuestra cultura. Y, pues si teníamos poco, el miércoles, jueves y viernes habrá un Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, que es allí donde leemos vuestras obras, y concentrará a 500 personas de todos los lugares del Estado. Esta semana Pamplona está a rebosar de gente de la cultura y de la lectura. Y qué emocionante que además sea hoy cuando empiece siendo el Día de las Escritoras, que llevamos celebrando desde su primera edición. Este año tiene el lema, el placer, la alegría y la risa de las mujeres, que acostumbra a hacer una lectura continuada de textos de mujeres que han protagonizado nuestro pasado y que han sufrido en sus carnes y en sus letras el olvido, el ninguneo o sería homonimicidad, el ser anónimas, pero que por fortuna estamos en un momento en que podemos celebrar la creatividad femenina y la creatividad, en este caso, de mujeres jóvenes. Por eso este año en la biblioteca pues no vamos a hacer una lectura continuada, ya la están haciendo en la Biblioteca Nacional, y en otras bibliotecas de Navarra, de cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo, pero son varias, y también de esta manera colaboramos en este día. Y este año en la biblioteca hemos querido reunir, recordando a este talento olvidado y a este talento tantas veces silenciado, a dos escritoras jóvenes, a dos escritoras que ahora mismo están en la flor de vuestra creatividad. Hemos tenido la fortuna de conocer más de cerca a Laura Chivite. Hace unos meses el Gobierno de Navarra le concedió el galardón de talento artístico joven. Bárbara Mingo, también conocemos tu obra. Sabemos que ambas sois amantes del cine, además escritoras, compartís editorial. Y además, Laura, tienes un libro que va ni al pelo con el lema del Día de las Escritoras, que es Gente que ríe. Con lo cual, con este espíritu de este Día de las Escritoras, del cual iba a leer las palabras de Marta Sanz, pero yo creo que va a ser mucho mejor pasar a que vosotras nos contéis de vuestra creatividad y de vuestro buen hacer, pero en este homenaje a la lectura que siempre se hace en el Día de las Escritoras, yo no he podido menos que acompañarnos de dos mujeres que en las bibliotecas son imprescindibles y siempre están al lado nuestra, ¿verdad, Clara? Que es María Moliner, un libro que además acaba de publicarse. Esto ya se llama Voy a hablar de mi libro, voy a recomendar. No vayáis nunca a una biblioteca que no os recomienden un libro, además de los vuestros. Acaba de publicarse, es La cuidadora de palabras, lo escribe Alejandro Pedregosa y lo va a presentar aquí el Día de la Biblioteca, que es el 24 de octubre. Cuando acabemos de esta semana de eventos, pues tendremos otros más. Y sí que me gustaría hacer ese homenaje a la lectura de aquellas mujeres que han escrito antes, como no podía ser de otra manera, con Gloria Fuertes. Y el prologuillo que empieza las historias de Gloria, que son historias de amor, humor y desamor. Este libro está escrito día a día, a ratos perdidos, a amigos perdidos. Los poemas son poemas, no tienen orden ni concierto, sé que a veces desconcierto, pero están escritos con cierto amor. Esto no es un libro, es una mujer. Bárbara, Laura, dos mujeres que escriben, que crean, os escuchamos. Muchas gracias. Hola, hola, vale.
Pues muchísimas gracias a todas y a todos por venir y estar hoy con nosotras celebrando este día que nos acompaña. Seguro por aquí Santa Teresa de Jesús está orbitando y riéndose con nosotras. Y bueno, el tema de nuestro diálogo de hoy, que lo propuso, como ha dicho Marta Sanz, no podía ser mejor, ¿no? El placer, la risa y la alegría de las mujeres. Y claro, Bárbara y yo cuando nos fuimos a pensar esta charla, dijimos, ¿y cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo organizamos, cómo estructuramos? Y lo mejor que se nos ocurrió es dialogar sobre el papel que tienen estos tres conceptos en nuestra vida, en nuestra escritura y cómo operan. Entonces vamos a tener un diálogo ameno, alegre, gracioso y a poder ser placenteros sobre estos tres preciosos conceptos. Y bueno, nos vamos a acompañar con preguntas y por lanzar, por empezar, luego espero que vosotras también nos preguntéis todo lo que queráis y que esto sea algo colectivo y divertido. Entonces, yo quería empezar haciéndole una pregunta a Bárbara, que ciertamente me intriga mucho porque conozco su literatura. Ella es poeta, es narradora, tiene la maravillosa novela Vilnis y también escribe artículos que a mí me apasionan en Letras Libres semanalmente. Y por eso, Bárbara, la primera pregunta que me gustaría hacerte es que yo pienso, o por lo que he escuchado, hay dos tipos de escritoras, ¿no? O de escritores, pero aquí hablemos de escritoras. Las que disfrutan del acto de escribir y les parece un proceso alegre y placentero, y por otro lado las que sufren mientras escriben, pero por alguna razón no pueden dejar de hacerlo. ¿A qué grupo perteneces? Lo primero, muchísimas gracias a todo el mundo por venir y a la biblioteca por invitarme, y estoy encantada de estar con Laura. Esta pregunta, ¿a qué tipo de escritora, qué tipo de escritora soy, si sufro o disfruto? En realidad disfruto y también es casi una decisión tomármelo como algo placentero y encontrar en la escritura todo el placer posible. El sufrimiento que puede causar, claro, es bueno que no te salga, ¿no? Algo que estás intentando escribir, pero sí, últimamente tiendo a asociar la escritura voluntariamente, además, con la alegría, exactamente, el buen humor y como algo que deseo. Como gran parte de mi trabajo como escritora son artículos que son entregas semanales, eso sí que me hace pasarlo un poco mal, ¿no? Porque a lo mejor pues se acerca el momento de la entrega y ese día pues no tengo tema o no he pensado nada, y entonces bueno, eso quizás sería lo más cercano al sufrimiento. Aunque, bueno, yo la verdad es que cuando era muy joven sí que pero bueno, en realidad era un sufrimiento que no estaba asociado a la literatura, estaba asociada toda mi vida, entonces, pero bueno, ya eso lo he dejado. Y también veo un poco la escritura como una cosa un poco que no entra siempre, pero más como en trance, ¿no? Entonces eso tampoco es placer exactamente, ¿no? Claro, es como un estado que tú tienes que... Sí, o como que estás intentando acordarte de algo, ¿no? No sé si eso es placentero o es sufrimiento, y cómo lo ves tú. Claro, es muy interesante esto que dices, porque yo también muchas veces al escribir es este sentimiento de que sales del tiempo, ¿no? Y de pronto pierdes esta conciencia, y yo creo que ahí reside la placentera, no enterarte de la realidad, eso ya es fantástico. Entonces ahí encuentro mucho placer. Y luego, respecto a lo que decías de que el sufrimiento a veces está en que no te salga, claro, 100%, especialmente cuando tienes una fecha límite, ¿no? Pero bueno, cuando tienes una idea en la cabeza y no logras que eso se plasme. A mí me parece muy, muy interesante una cosa que siempre repite la escritora Camila Sosa, que
que ella dice que nunca tiene bloqueos y que no le gusta llamarlos así, que sencillamente ella puede pasar largas temporadas sin escribir, pero que luego cuando escribe siempre es placentero porque es cuando le apetece, ¿no? Entonces pienso que también la gente que escribe, ¿no? Por no utilizar escritoras, bueno, la gente que escribe a veces se esfuerza demasiado por una constancia cuando quizás no debería ser así, cuando no hay una obligación detrás, ¿no? Por eso me parece muy importante poner en el centro el proceso, la importancia del proceso, porque ciertamente lo que viene después luego ya se te escapa, y una vez que, tú lo sabes perfectamente, una vez que publicas o que te desprendes de tu obra, deja de pertenecerte. Entonces, pienso que lo único que te pertenece es ese momento en el que estás escribiendo, y si no lo disfrutas, pues estamos perdidas, ¿no? Claro, eso también me hace pensar, o sea, que una escritora puede decidir cuándo escribe o cuándo no, tiene que ver con la profesionalización del oficio, digamos, ¿no? Y cómo se gana una persona la vida. O sea, si vives de lo que escribes, que bueno, yo creo que en España es como un caso muy raro, pero estoy pensando como en escritores estadounidenses, o sea, un caso muy concreto y tal, pero que escribiesen novelas, ¿no? Novelas pulp que tuviese que hacer, escribir a toda prisa. Te planteas la manera de escribir, por supuesto, muy diferente a si tú escribes tranquilamente, ¿no? O sea, no tienes que estar produciendo todo el tiempo. Sí. Claro, sí. Luego ahí ya son totalmente los tiempos. Y en relación a la pregunta anterior, claro, que más o menos la has respondido, pero bueno, siempre hay matices. De todo el larguísimo proceso que tiene la escritura, que es desde el pensar una idea que te puede venir caminando o nadando o a las 5 de la madrugada, ¿no? Que de pronto como que alguien te la da y te viene la idea, a después desarrollarla en tu cabeza, a después escribirla, a después corregirla, a después mandarla y después publicarla y después la recepción que pueda tener. ¿Cuál es tu momento favorito? ¿Cuál disfrutas más? Es interesante porque o sea, me estaba dando cuenta realmente ahora de que, claro, tenemos muchas ideas, ¿no? Que pues estamos paseando, nadando muchísimo, a mí me pasa eso bastante también, o una conversación que estás teniendo con alguien o cualquier cosa que ves, ¿no? Y entonces, bueno, quieres aprovechar, bueno, como tirar de ese hilo, y de repente ves que no te sirve, ¿no? O sea, te sientas y eso no... O sea, una cosa que parecía que tenía como una potencia literaria muy clara y muy evidente, que iba a ser muy fácil seguir, no la tiene. Yo estoy pensando, por ejemplo, el tipo de artículos que escribo yo, que son un poco poéticos y a veces no van de nada y son como batiburrillos, entonces sí, se nutren bastante como de cosas que voy viendo y la gracia consiste en cómo las mezclas, ¿no? Claro. Y tal. Y de repente, claro, cosas que eran como idea muy potente no sirven de nada porque en realidad lo que vale es lo que has escrito, ¿no? O sea, y cómo lo puedes resolver en ese momento. Sí. Eso es como una cosa así misteriosa que tiene, que lo importante que es la ejecución y el momento de la ejecución, en realidad, ¿no? Sí, absolutamente. Yo ahora... He terminado una novela. No, pero he terminado una novela y durante todo el tiempo de escribirla, que me lo he pasado increíblemente bien, no me he podido reír más. Es un absoluto disparate que luego pues ya veremos, ¿no? Pero tenía un final claro. Desde que empecé a escribirlo tenía un final claro, lo que tú decías, ¿no? La idea de tenerla ahí, sabía cómo lo iba a concluir, meses y meses y meses. Y en el momento de acabarlo me di cuenta de que ese no era el final, ¿no? O sea, que luego también se diferencia mucho la idea de lo que luego termina siendo. Y esto nos lleva también a la intencionalidad en general que se tienen con las obras, ¿no? Todo el tema del humor, como a veces una escribe cosas con una intencionalidad más seria y luego se reciben con mucho humor, ¿no? Bárbara y yo siempre comentábamos una anécdota, bueno, la hemos comentado alguna vez, de Kafka, que
que él, mientras estaba escribiendo una novela, Kafka, pues no a mucha gente le parece gracioso. A mí sí, yo creo que tú también, pero no es precisamente un escritor de humor. Pero mientras estaba escribiendo, creo que el proceso era, bueno, una novela seria. Él se meaba de la risa en su casa y escribía a altas horas de la madrugada y hacía unos ruidos insoportables. Y los vecinos se quejaban, decían, pero este loco, ¿de qué se ríe?, ¿no? Y luego la novela no se ha recibido como graciosa. Y esto también a la inversa ocurre mucho, ¿no? O sea, que lo que escribes con intencionalidad divertida luego termina por no recibirse así. ¿Te ocurre? ¿Escribes con qué intención escribes? Pues, o sea, yo procuro el humor, sí, meterlo como de una manera muy sutil, o bueno, o a veces cosas que me parecen muy graciosas, ¿no? Digo, aquí se van a tronchar y nadie lo pilla, ¿no? Sí. Y todo esto. Pero vamos, creo que el humor es muy importante que esté, o es muy útil, digamos, porque a veces sirve como para presentar, bueno, una emoción que a lo mejor es muy desgarrada, o muy pasada de rosca, ¿no? O muy, bueno, que podría ser, sí, como muy solemne, ¿no? Sí. O sea, alguna cosa triste, pero y entonces se presenta como de una manera muy solemne. Entonces, metida con un poco de humor, en realidad es como más eficaz, ¿no? Y es más creíble, digamos. O sea, el humor a veces sirve como a lo conmovedor, me parece. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Yo cada vez me cuesta más como leer obras en las que no hay nada de humor. Es cierto que encuentro humor en todo, entonces es bastante fácil para mí. Es muy difícil que no me ría con las cosas, precisamente porque lo solemne también a veces me resulta divertido, ¿no? Entonces creo que cuando haces ahí esa exageración de algo serio, ahí está el humor. El humor está en todas partes. Quizá esto es un poco exagerado, pero bueno. Pero cuando no lo encuentro, cuando ciertamente veo una obra en la que no lo hallo por ninguna parte, se me hace difícil porque a veces esta es una opinión un poco arriesgada, es mía, no tenéis por qué estar de acuerdo, pero a veces al escribir de una manera muy seria se busca alcanzar una verdad, ¿no? Esto también ocurre en el cine, que el género de la comedia está mucho más denostado que quizás el género bélico, ¿no? Porque parece que la verdad y lo real está en esta solemnidad y en esta carencia de risa. Y sin embargo, yo encuentro la verdad en aunque sean cosas muy crudas, claro, encuentro la verdad cuando hay un poquito de humor que lo acompaña. Hace poco me leí una de las novelas que más me ha gustado este año, que se llama Pequeñas desgracias sin importancia, que es de Miriam Toews, y es su historia real de la escritora, que es menonita, bueno, ya no es, su familia es de la secta menonita, y cuenta durante toda la novela los intentos de suicidio de su hermana. Y gran parte de la novela ocurre en el hospital y a priori dices, qué duro, ¿dónde va a estar el humor aquí? Pues está en todo. O sea, constantemente yo estaba como al borde del ataque de risa y al borde de la lágrima. Entonces, ese punto de unión entre la tragedia y la comedia me parece no solo interesante, sino necesario. O sea, que si existe algo como la verdad, que tampoco creo que exista la verdad, ¿no? Pero algo parecido está ahí, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo y creo que has descrito muy bien bueno, sí, como la solemnidad y como la cosa como inapelable, ¿no? Que se pretende construir a veces cuando no dejas quienes no dejan ni un resquicio al humor que claro, también está. O sea, es que han construido como un muro que inexpugnable, ¿no? Que nadie puede entrar, tú no puedes. No es que hayan encontrado la verdad, es que cualquier cosa que tú digas contra eso, pues parecerá mentira, ¿no? En comparación. Y claro, lo que tiene humor
digamos que admite, o sea, reconoce la ambigüedad del mundo, ¿no? Claro. Que no es que es también una ambigüedad, pero sí, es como si dijese, bueno, esto es así, pero podría ser de la otra manera, ¿no? Y estaría bien. Y de hecho, también veo ahora diciendo esto que lo humorístico tiene algo como celebratorio, ¿no? También, Sí, o sea, sí, que sí. como si viniese a decir, pues las cosas fueron así, pero podían haber sido de esta otra manera. Claro. Y bueno, el caso es que aquí estamos, ¿no? Que aquí esa estamos. es la celebración. Sí, 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 total, totalmente. Sí, estoy muy de acuerdo. Y también en esta, ya que estamos en el Día de las Escritoras, que por cierto, pues celebremos, ¿no? Pero se me vienen a la cabeza todo el rato como frases de escritoras que me gustan mucho y que hablan sobre este tema. Y Ana María Matute, leí en este libro que se llama El libro de Ana María Matute, en Blackie Books, ¿no? Que ella, bueno, ahí se recogen, si no lo conocéis, hay como fragmentos de sus obras, de sus cuentos o de sus novelas, y también una biografía de una manera además muy poco académica, muy accesible. Es un libro extraordinario y delicioso. Y entonces se recogen también fragmentos de su diario y Ana María Matute también, que pasó años muy duros, pero habla mucho del humor y tiene una frase que me gusta mucho que no la voy a saber reproducir exactamente, pero dice: yo si no hago una broma de vez en cuando no me siento bien, etcétera, etcétera. Cuando no hago uso del humor me convierto primero triste y después peligrosa, ¿no? Algo así. Y entonces también este es otro tema, lo peligroso que a veces puede ser la ausencia de humor, ¿no? Y también me parece muy interesante, quizás este es un melón en el que tampoco vamos a entrar en profundidad, pero cuando recibí el tema de esta charla, el placer, la alegría y la risa de las mujeres, ¿no? Me empezaron a resonar muchas cosas y a veces es mi punto de vista que en este momento actual parece que se comenta a veces que ya no se puede hacer humor de las cosas, ¿no? Y que quizás todo humor ofende y que hay ciertas cosas que no se pueden tocar y hay una especie de miedo. Entonces yo no puedo estar más en contra de esto y me parece que lo importante siempre es el lugar desde el que se hace ese humor, ¿no? Y que no es tanto que no se puede hacer humor de nada, sino que no se puede hacer humor quizás desde un privilegio, ¿no? O que quizás naturalmente sería muy incorrecto que yo hiciese humor sobre cosas que no conozco y de una manera ofensiva. Entonces creo que en todo este tema de la risa y el humor es vital tomar en cuenta desde qué posición se hace ese humor, ¿no? Una misma broma hecha por una persona o por otra puede tomar aspectos totalmente diferentes. Y entonces, en ese sentido, a mí hacer humor de mí misma o de cosas que son propias de mí, me parece vital. Y entonces, volviendo a esto, volviendo un poco a las escritoras, ¿qué escritoras tú recuerdas como... o también, puesto que ya lo has comentado, que Bárbara y yo somos muy cinéfilas, ¿no? Y aquí, al fin y al cabo, pues hablando de arte entra todo. Entonces, ¿qué artistas, qué directoras, qué escritoras te han acompañado a lo largo de tu vida en este camino de risa, de placer, de alegría? ¿Cuáles recuerdas como las que te han marcado en ese sentido? Sí, bueno, aquí nos hemos traído unas pilas de libros las dos, ¿no? Y tal. Yo he traído algunos de los que me han encantado. Bueno, también estábamos hablando el otro día, ¿verdad? Organizando esto, pues recuerdo reírme muchísimo hace muchos años con el cuento La debutante de Leonora Carrington, que luego la seguí leyendo más tarde. Eso fue lo primero que leí, está en La debutante, en la antología del humor negro que hizo André Breton.
Y entonces este es un cuento, ella, o sea, la narradora va a tener como su puesta de largo y es algo que detesta, ¿no? Y detesta como lo social y no sé qué. Y entonces por la mañana conoce a una... Bueno, va al zoo y entonces ahí hay una hiena y entonces se lleva a la hiena a su casa y entonces le prueba el vestido, no sé qué, bueno, se comen a la criada, le come la cara justo así, bueno, es como así, bastante salvaje y tal. Bueno, yo no lo he leído, pero cuando lo contaste era increíble, que le cortan la cara, con ¿no? mucho cuidado para ponérsela... Bueno, no sé si ha entendido bien. O sea, la hiena sabe andar bípeda, ¿no? Entonces le ponen el vestido de la chica que prefiere quedarse leyendo en su cuarto, ¿no? Y todo esto. Bueno, pues así. Eso lo recuerdo muy bien. Luego, o sea, lo recuerdo como una cosa que me hizo muy... Porque lo leí muy pequeña yo y no solo porque sea una mujer, o sea, que recuerdo que es como uno de los cuentos que más me... ha hecho reír. Luego, aquí tengo también dos damas muy serias, que es esta novela de Jane Bowles, ¿no? que además es precisamente el número 1 de Anagrama, ¿no? de la colección internacional. Y entonces esta es una novela muy graciosa, que te mueres de risa, que la verdad es que yo me lo he traído y y no me acordaba mucho, pero son como dos mujeres, como dos borrachas, ¿no? Que les pasan como aventuras. Esto es raro, ¿no? Porque ellas son... es curioso, la novela es como del año 43, ella tenía 24 años cuando la escribió. Ver dos personajes, mujeres, grotescos, no es lo normal, porque a lo mejor si ves como a dos borrachos que se caen y que son absurdos y tal, y estas son como dos tipas absurdas. Claro. Y entonces eso tiene como un efecto muy... y es todo como bastante disparatado, muy gracioso también. Estoy pensando en esas dos. ¿Tú de quién te acuerdas? Me ha gustado mucho lo que has dicho de los personajes de mujeres grotescas. También este es otro tema que además me parece que engloba tanto el placer, la alegría como la risa, ¿no? Y también en la literatura reivindicar eso de alguna manera, ¿no? Bueno, en la literatura y en la vida, que siempre, bueno, ahora quizás no tanto, me gusta creer quizás ingenuamente, ¿no? Pero sí, personajes femeninos siempre han sido bastante estereotipados y bueno, me parece que no hace falta describir cómo, ¿no? Pues de aquella manera. Entonces, ver personajes femeninos, pues eso, borrachas o excéntricas, extravagantes, siempre es un placer. No como un modelo a seguir necesariamente, ¿no? Pero como decir, bueno, esto está aquí, por favor, es la realidad también. Y en cuanto a mí, durante gran parte de mi vida, mi adolescencia, tanto en el cine como en la literatura, todo lo que consumí eran hombres. Y empecé leyendo a hombres y quizá pensaba que las mujeres no escribían, sabía que sí, pero no tenía modelos, ¿no? Y también me parece muy, muy importante tener, ¿cómo se llama? Tener como referentes, que no me salía. Me parece muy, muy necesario tener referentes y bueno, yo no los tenía. Y yo estudié literaturas comparadas y también leí como a muy pocas mujeres. Y la primera que leí fue así como la primera mujer que yo recuerdo que leí y que me gustó muchísimo también por personajes grotescos y divertidos y me reí mucho fue Lucía Berlin con el Manual de las Mujeres a la Limpieza. Si no lo habéis leído, bueno, es maravilloso. Y yo ahí de pronto dije, ¿qué es esto? ¿Quiénes son estos personajes? Y ahí se me abrió un mundo, ¿no? Y entonces ahí, bueno, miento. Sí que, de hecho es que lo estuve releyendo ayer. Cuando yo era adolescente tuve un pequeño oasis de toda esta literatura masculina y ese oasis fue Come, reza, ama, que es un libro, bueno, pues un bestseller que luego se hizo una película de Julia Roberts y que a priori
bueno, pues estaría considerado como un libro malo de estos bestsellers, pero yo lo voy a empezar a defender porque es un libro maravilloso. Come, reza, ama. ¿Y lo escribió una mujer o no? Sí, Elizabeth Gilbert. Sí, ¿te suena? Me suena, pero tiene más libros, ¿no? Ella, sí. Ella, no sé, yo he leído este. Luego la película la hicieron Bardem y Julia Roberts. Y bueno, es una mujer que se divorcia, entonces hace viajes por Indonesia, por Italia y por no sé dónde más. Pero bueno, ahí queda Come, reza, ama como un chascarrillo que leed porque lo pasaréis bien. Y entonces Lucía Berlin fue un poco como la primera escritora que me abrió un mundo en ese sentido. Y luego a raíz de ahí conocí a toda una serie de escritoras norteamericanas que sigo descubriendo sin parar de todas las épocas que yo de pronto decía, pero ¿dónde estabais? ¿No? Y me dan ganas como de ir a mi universidad, a Granada, entrar con este micrófono y decir, ¿por qué no me hablasteis de Dorothy Parker? ¿No? O sea, ¿dónde estaba Dorothy Parker? ¿Dónde estaba Grace Pelly? Y luego estas que son más como de principios del siglo XX y también las descubrí como posteriormente a Lucía Berlin y luego pues un montón, Lori Moore, Lydia Davis, que escriben sobre todo relatos cortos, Amy Hempel, ¿no? Vivian Gornick, Nora Ephron, que fue como descubrir un mundo, como si hubiese abierto una puerta y fuese una jungla donde yo pensaba que había un cuarto oscuro. Entonces, pues me parece muy necesario hablar de ellas y que se conozcan y un poco sí. Como... Es verdad que ahora se están publicando, o sea, salen muchísimas, ¿no? O sea, se publican, hay como un rescate, o muchas están vivas y están publicando ahora y es una publicación paralela, ¿no? A la que están teniendo en Estados Unidos o en Canadá y tal. ¿Tú crees que estas cuentistas o estas escritoras, los hombres las entienden igual que las mujeres lectoras? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Claro, este tema también es abrir un melón, ¿no? Porque claro, es como existe algo así como una escritura más para mujeres, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza el ensayo de Clarice Lispector, que es una filósofa muy interesante, que tiene Clarice Lispector, perdón, Hélène Cixous. Hélène Cixous tiene un libro llamado La risa de la medusa, en el que analiza la escritura de Clarice Lispector como escritura femenina, ¿no? Haciendo esta diferencia. Y entonces no tengo una respuesta clara de si existe algo tal que como la escritura femenina y escritura masculina, pero creo que a muchos hombres no es tanto que no las entiendan, sino que a muchos no les interesa, ¿no? Y bueno, yo creo que si hiciesen una aproximación a ellas, quizás quitándose todos los prejuicios y todos los miedos que quizás algunos lectores puedan tener, creo que indudablemente las disfrutarían porque sí, son grandes escritoras. O sea, una parte de mí sí que ve la necesidad de que quizás haya encuentros como este o clubs donde solo lean a mujeres, ¿no? O bueno, diferentes secciones donde se arroje luz sobre todos estos libros. Me parece necesario precisamente en este momento de la historia, pero también pienso que luego la literatura es literatura y ellas, más que escritoras con etiquetas, son grandes escritoras, ¿no? Y entonces pienso que sí, que respondiendo a tu pregunta, más que no entenderlas, quizás no han hecho el esfuerzo de acceder a ellas, naturalmente no todos, pero algunos hombres, ¿no? Que quizás no leen a tantas mujeres. También quiero creer que cada vez leen más
hay un futbolista que me gusta mucho, no pensaba que fuese a hablar de fútbol en este momento, pero Héctor Bellerín es un futbolista del Betis que me parece muy inteligente y dijo, también es lector. Y el año pasado dijo que durante todo ese año solo iba a leer a mujeres, ¿no? Y que había descubierto, aparte de que se lo había pasado muy bien, había descubierto muchísimas cosas y a muchas escritoras. Y bueno, te lanzo la pregunta. ¿Tú qué piensas de tu pregunta? Yo también creo que la literatura es una y no hay... Y que el escritor, digamos, es como un hermafrodita o no tiene sexo o algo así, ¿no? O sea, escribes con otra parte del ser, digamos. Pero estaba pensando a lo mejor, porque, y por ejemplo también Alice Munro, ¿no? Y tal, que, y muchas de estas mujeres, bueno, también en los Estados Unidos el cuento tiene como una tradición mayor, ¿no? Y todo eso, pero muchas escribían cuentos porque se ocupaban de su familia también, ¿no? Y entonces no te da como para meterte en una novela de 300 páginas, pero sí tú puedes como afrontar pues un cuento de 25 páginas o lo que sea, etcétera. A lo mejor, no sé, o sea, el género del cuento, bueno, pues hay gente como que no le interesa, yo no sé si a los hombres menos o tal, pero también estaba pensando mientras hablábamos en John Updike, por ejemplo, ¿no? Que es como contemporáneo quizá algunas de ellas y tal. Y sus cuentos ahora a lo mejor pueden considerar, porque hay muchos como de adulterios, no sé qué, cosas así, ¿no? Y tal, y siempre es como un hombre que tiene como su mujer y entonces sus amantes, tal. En realidad es un escritor y una persona sensible y es un tipo delicado, ¿no? Y tal, pero a lo mejor lo lees y bueno, y a mí me encanta y digo, ya, pero si yo fuese los personajes de este cuento, yo sería la cornuda y entonces él es un cabrón, ¿no? Y no sé qué, y todo esto. Pero en realidad eso no afecta en absoluto a mi disfrute del cuento y todo. Todo este rollo lo digo porque a lo mejor un tío, este supuesto tío que no le interesan los libros de mujeres, no puede como entrar, ¿no? En esta... más que en la sensibilidad a la hora de escribir, como en el punto de vista o como en unos problemas que son específicamente de mujeres. Sí, claro, esto 100%, absolutamente. O sea, yo sí que creo que esto es cierto. O que sí que hay, como no le interesa, no los puede entender, ¿no? O sea, y sobre todo muchas de estas mujeres que has mencionado, que como no tenían mucho tiempo, escribían, hablan de maternidad o de crianza, ¿no? Entonces, claro, pues a muchos no ven ahí ni siquiera literariedad, ¿no? Pero bueno, de la misma manera que a mí hay ciertos relatos que tampoco me interesan en absoluto, ¿no? Sí, total. Y yo había pensado también en otra cosa que es... bueno, en realidad como asociando con la alegría, la celebración, etcétera, todo esto, que hemos hablado un poco antes de esto, pero tú cómo haces, o sea, cómo teniendo como un oficio tan solitario como es la escritura, cómo lo... o sea, ¿cuál es tu manera como de compartirlo? Compartirlo pues, o con la gente o compartirlo con los demás y cómo puedes como incluir a tu comunidad, digamos, o a los demás en tu soledad. Sí, esta pregunta me gusta mucho porque es cierto que claro, que el placer o la alegría de la escritora, ¿no? es muy particular precisamente por lo solitaria que es. O sea, el resto de felicidad siempre es compartida o antes hablábamos de un rodaje, ¿no? Que luego a veces se equiparan o se hacen analogías entre el proceso de hacer una película o de hacer un libro, naturalmente, ¿no? Pero son tan diferentes los procesos. Entonces, yo ahí he descubierto, también me he conocido mucho a mí misma escribiendo, ¿no? Y hay veces que siento una
una sensación, una emoción tan diferente al resto que es difícil de compartirla, ¿no? Porque ¿qué le vas a decir? O sea, no deja de ser por eso genuina y especial, ¿no? Pero ¿qué le vas a decir de pronto a tu amiga? Sí, he dado con el giro, ¿no? Marisa, de pronto, claro, se compra un Golden Terrier. Es que lo he descubierto. Y tu amiga se queda como, pero ¿y a mí qué me cuentas? ¿Quién es Marisa? ¿Quién es el Golden Terrier? Pero para ti eso es tan importante porque has hallado ese giro necesario o después de una jornada en la que has estado especialmente inspirada y te has estado riendo como Kafka molestando a tus vecinos en alto, ¿no? Luego eso, cuando te vas a tomar una cerveza con tu amiga o con quien sea, ¿cómo lo compartes? ¿Cómo lo explicas? No puedes decir, estoy muy contenta porque me han dado un trabajo, o estoy muy contenta porque me han despedido del trabajo, o estoy muy contenta por cosas que son comunes a todas y a todos, ¿no? En la escritura, a no ser que quizás la persona que tienes al lado te entienda porque está compartiendo un proceso similar, es una alegría muy solitaria. Y es verdad que tienes razón, que a veces no se hace tanto hincapié en esto porque es una soledad que de alguna manera te sacia, ¿no? O sea, yo me encanta estar con personas y pasármelo bien. Nunca se me ocurriría, por ejemplo, hacer un viaje sola. A ti sí, ¿no? Bueno, en realidad miento porque sí que lo haría, pero como que en general soy muy de compartir, ¿no? Las alegrías y tal. Pero sin embargo, en la escritura no lo comparto porque además me lo callo todo, tampoco lo comparto yo mucho, pero me sacia. Es una alegría muy, muy única. ¿Tú qué piensas? Bueno, creo que también, incluso si se lo cuentas a alguien, un poco lo reduces, ¿no? Sí, porque es imposible que o sea, casi parece un poco ridículo lo que estás contando, porque es muy difícil que expreses, o sea, que seas capaz de expresar lo que de verdad has sentido. Bueno, una cosa, pero sí, ¿no? La euforia, la sí, euforia, total. Sí. O lo gafas, qué sé yo, ¿no? O lo gafas, por ejemplo. Claro. Y además que es como que es un proceso tan largo que a veces es absurdo ir comentando poco a poco, ¿no? O que a veces incluso es imperceptible. Es decir, que mientras estás inmersa en una historia, sencillamente es que te está acompañando todo el rato. O sea, no es que se presente en momentos determinados, sino que estás esperando al autobús o estás aburrida en tu casa o lo que sea, y tu cabeza se va a esa historia y entonces eso ya es una fuente de placer, al menos en mi caso, ¿no? Y esto es casi, bueno, inenarrable, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a contar? Sí. Sí, completamente, sí. A ver, ¿qué más te quería preguntar? Bueno, eran como cosas sobre el humor, ¿no? No sé si estamos como volviendo atrás, pero... Bueno, no. Sí, por ejemplo, que la función que tiene el humor en tu literatura. Pero puedes decir también, puedes contestar qué función tiene el placer o lo celebratorio. Con lo celebratorio, ¿no? Tiene una función muy importante. Sí que me admiro mucho como a las artistas o a los artistas que de pronto hacen una obra de humor y decían, no tenía esta intencionalidad, ¿no? Pues ha sido accidentalmente gracioso. Yo he de reconocer que lo busco. Busco el humor y me interesa mucho y creo que cada vez más busco lo absurdo y en general, como comentaba antes, este punto entre la tristeza y la risa, ¿no? Entonces, la función que cumple el humor en mi escritura es, diría que serían en un edificio, pues las vigas, ¿no? Y que igual luego lo que lo rodea no es tan divertido, pero sí que la base diría que es esa. ¿Y tú?
Sí, perdón, ¿y tú crees que siempre, o sea, ahí donde tú has querido poner humor, o sea, los lectores lo detectan o a lo mejor pasa por alto o te pasa al revés, que hay una cosa que tú has escrito como más seriamente y a alguien le hace muchísima gracia? Claro, sí, yo creo que inevitablemente sí. Yo creo que inevitablemente sí. Y de hecho, creo que se puede dar en muchos casos, ¿no? Que las frases que has escrito como que sean divertidas luego no hagan reír y viceversa. De hecho, no sé si alguna vez tú has experimentado que alguien cercano a ti lea algo que tú has escrito como quizás con una intencionalidad más divertida y estás así como un perrillo a ver si se ríe, ¿no? Y claro, eso es un momento horroroso. O sea, creo que la mayor tortura que podría hacerme a mí alguien es presenciar cómo los demás leen lo que yo escribo, porque estaría constantemente esperando esa risa, ¿no? Y yo como, por favor, haz un sonido. Entonces, bueno, una nunca puede saber cómo le reciben, ¿no? Y en tu caso, ¿qué función tiene lo celebratorio o la risa en tu literatura? Sí, bueno, claro, por eso creo que ya yo había como contestado antes, Sí. O sea, te sirve para, como entregar a lo mejor sentimientos de otro tipo, pero también vale por sí mismo, ¿no? O sea, como por la pura gracia de reírse. Claro. Cuando estabas hablando antes de la novela que acabas de acabar y que te has reído muchísimo, me ha gustado porque yo también me río mucho escribiendo y eso me divierte bastante. Algunas cosas luego no las puedes dejar, ¿no? Porque no acaban como de tener sentido dentro del conjunto del texto, pero eso es algo muy gustoso. Y luego como celebratorio, que de repente hemos pasado a esto, pues yo cada vez creo que más como, pues o creo que está muy bien una literatura pues que sea un poco como un himno o algo así, o que te eleve un poco o que te haga, bueno, pues como que nos haga salir un poco de... Claro. Que en realidad incluso creo que una literatura muy básica, como de frases muy sencillas, sujeto, verbo, predicado y como aparentemente muy seca y tal, también puede ser, o sea, nos puede hablar como de que el mundo es más de lo que vemos, ¿no? Claro. O sea, que se puede conseguir también con una apariencia como de sequedad, pero si nos recuerda como que no es todo... o sea, que no es todo la medio cutrez que a veces que parece ser la vida. Creo que eso es una función muy importante. Sí, la vida es bastante cutre, así que afortunadamente tenemos la literatura. Queríamos leer algunos fragmentos como que nos remiten a todo esto que estamos hablando, así que me preguntaba por la hora. 8 menos cuarto. 8 menos 10. Venga, perfecto. Pues vamos a leer un par de fragmentos cada una, ¿no? A ti, Bárbara, respecto a estas ideas, pues eso, que sabrías decirme algún fragmento así que te haya hecho reír o que te haya remitido a la idea de alegría o así. Bueno, pues entonces yo tú vas a leer Lispector, ¿no? Un fragmento pequeñito de Clarice Lispector, vale. Pero nada, un párrafo y otro de Vilnius, que es esta novela de Bárbara Mingo. Pues yo querré leer un poco del tuyo también. Y entonces, bueno, tengo muchísimos, pero creo que voy a leer un poquillo de Vernon Lee. Venga. Genius Loci se llama el libro, que ella, bueno, pues era una escritora, bueno, de origen inglés, pero que se crió en Italia y era pues muy como muy entusiasta, ¿no? Y muy viajera. Y entonces este libro va sobre... Entonces esto más que del humor es como el entusiasmo, ¿no? Vale. Así. Y voy a leerlo no todo seguido porque si no, no da tiempo. Pero, bueno, el libro es sobre como... o sea, ella defiende que los sitios que visitamos tienen como un espíritu, ¿no? Genius Loci, que es como lo llamaban los clásicos también, los romanos,
y que hay que saber verlo y que lo puedes ver, ¿no? Y entonces, bueno, que también tiene que ver con lo que estábamos diciendo antes. Hace unos días escribí sobre la pasión casi romántica que podemos sentir por ciudades en las que somos unos completos extraños, por caminos y senderos que, bien lo sabemos, no volveremos a pisar. Amour de voyage, me he permitido llamarlos, para distinguirlos del amor que tenemos a los sitios en los que vivimos día a día nuestra vida cotidiana. Bueno, luego sigue bastante y dice, bueno, pues que la vida como un viaje perpetuo con o sin destino no es una opción absolutamente satisfactoria, porque ha defendido el viaje, ¿no? Hay que admitirlo, sí, pero no necesariamente sin reservas. Así pues, dado que así es la cosa, ¿no deberíamos buscar los paliativos que pueda tener la propia vida para aliviar su mal? Aquí reside el valor de mis amours de voyage. Ellos traen, que son estos viajes cortos, perdón por leer tan cortando a la propia autora, pero bueno. Ellos traen a la inestabilidad eterna un elemento de consecutividad, de paz, el de un recuerdo feliz. Porque el amor, cualquiera que sea su naturaleza o intensidad, nos vincula al pasado y de una cierta forma conecta el cálido presente con el inhóspito y sombrío futuro. Teje entre sí cosas que de otro modo no estarían unidas, creando redes de asociaciones, y nos permite vivir, aun intermitentemente, no donde estamos, sino donde querríamos estar. Si, por ejemplo, vamos moviéndonos a la velocidad del rayo, atravesando un campo llano bajo un cielo más plano aún, frente a un horizonte dibujado solamente por el humo de las fábricas, eso es solo nuestro cuerpo, nuestra ropa, nuestras cosas materiales, pero nuestro verdadero ser estará sentado bajo esos verdes alerces de los Alpes o estará paseando por las calles silenciosas con vistas a las montañas de ese pueblo que amamos. Bueno, o sea, yo lo que veo es como una actitud de... bueno, buscar como en la vida, ¿no? Lo que nos pueda entusiasmar, salvar o hacernos disfrutar. Me hace muchísima gracia, esto parece que lo hemos preparado, pero no, es totalmente azaroso, que el fragmento que acabas de elegir dialoga a la perfección con el que yo he elegido de tu libro, Vilnius. En este libro la narradora, Bárbara, hace un viaje a Vilna, y un poco para investigar, explorar la figura de Čiurlionis, ¿no? Un pintor y un músico. Y entonces yo iba a leer este fragmentito que también es un viaje, habla del viaje y de lo que a veces sientes ahí. Y dice así: ¿acaso no es la vida orientarnos en una ciudad desconocida? Mis pasos se vuelven más animosos, mientras los alegres paseantes de Vilna interpretan su paseo eterno, su bajo continuo. Me gustaría estar con ellos, haber quedado con ellos en un bar. Čiurlionis me ha hecho venir aquí, a su país. ¿Qué más me da no entender nada? Sea lo que sea eso, entender nada. Y yo por fin me digo, me he dejado enseñar la ciudad. Salí a dar un voltio y soy capaz de verla y volver sin mapa. ¿Qué clase de indoeuropeo muerto hablan los ángeles que nos dejan estos mensajes? En el escaparate de una tienda reconozco de otra tarde una figura, una mujer con una bandeja en la cabeza que me guía. No me da un mensaje esa figura fija, me guía. ¿Qué declinaciones usan los ángeles para que yo haya tenido que coger un Ryanair hasta el Báltico para entender esto? Y me gusta mucho también esa idea, ¿no? Como del vagar, de entender de la gente. Así que bueno, no sé si nos da tiempo a leer otro fragmento, quizás es mejor que vosotras nos preguntéis. Bárbara, ¿tú qué piensas? ¿Quiere alguien preguntarnos algo o comentar algo? ¿O contar algo graciosísimo? Un chiste. Leo el tuyo. Venga, vale. Que es un fragmento, es casi del final, y bueno, supongo que muchos habéis leído este maravilloso libro de Laura. Y bueno, primero lo leo y luego también hago mi pequeño comentario. Y empieza, bueno, están pasando varias cosas, pero dice: seguimos durante varias horas, hay dos personas hablando, seguimos durante varias horas, burlándonos de nuestra existencia y de la de los demás, faltando al respeto a las cosas que amamos, siendo crueles, superlativas y cursis. Somos unas pobres cursis. Las cursis nacen y no hay fuerza humana que les quite el sello. Nací de esta manera y así moriré. Seré mujer de otro cursi y tendré hijos cursis.
dice Abelarda en Miau. Porque sí, hay que ser cursi, hay que ser lo que una quiera y cambiar de opinión todas las veces que haga falta y llevarle la contraria a quien te diga que es irreconciliable el hecho de que te guste el mar con el hecho de que no te guste el mar. Porque no lo es, ¿sabes? Te puede gustar el mar y al mismo tiempo no gustarte. Las cosas son así. Qué guay, me encanta ese fragmento. Es buenísimo, sí. Y claro, o sea, tiene... O sea, creo que hay que haberse reído mucho, haber estado muy alegre y haber sentido mucho placer para comprender esa doble posibilidad, ¿no? Claro, sí. De que puedes vivir en una situación y en la contraria. Claro, y el que no lo entienda, totalmente. pues no tiene sentido el humor. Absolutamente. Amén. Sí. Amén, Santa Teresa. Pues nada, ¿alguna pregunta o nos vamos a tomar una cerveza? Venga. Ella te da. Gracias. Bueno, yo creo que antes de irnos a tomar la cerveza, utilizo mi voz para decir lo que todos los que estamos y todas las que estamos aquí, daros las gracias por esta charlita tan grata, tan nutritiva, y que nos ha ayudado, pues, a los que os hemos leído, las que os hemos leído, conoceros un poquito más. Así que todos y todas os damos las gracias. Y como tengo el micrófono en la mano, aprovecho para hacer un pequeño comentario y a lo mejor una pequeña pregunta, ¿no? Porque cuando os habéis hecho la una a la otra la pregunta de cuál es la función de la risa, del humor en vuestra vida y en vuestra escritura, ¿no? Yo quisiera saber de vosotras si alimentáis un poco la función del humor como, ya no tanto como sátira o como burla, sino como crítica dura ante la vida, ante este presente y ante los humanos que vivimos este presente, pero para darle un barniz un poquito agradable, ¿no? Siempre es mejor vernos nuestras asperezas y nuestras durezas con un poquito de risa, ¿no? Porque me acordaba de ese cuento tan maravilloso que tiene doña Emilia Pardo Bazán, que le llamó, creo que no muy acertadamente, pero hay que respetarle, le llamó feminista o feministas, no me acuerdo, ¿no? Que es un cuento muy pequeñito que ella hace de, pues, cuando se casa una chiquita joven, y entonces su marido, que era mayor, se quita los pantalones y agarra los pantalones y se pone los pantalones, ¿no? Y le dice a ella, ponte los pantalones, ¿no? Entonces, esto es muy cómico, ¿eh? Aparentemente es muy duro, sabiendo además la sociedad y las puertas que abría doña Emilia, ¿no? Pero le dice, ponte los pantalones, y entonces le dice a su mujer, que acaba de ser mujer esa noche, le dice, es la única vez en tu vida que vas a llevar los pantalones, porque a partir de ahora los voy a llevar yo, ¿no? Entonces el pobrecito enferma, y ahí es donde viene la crueldad y ese humor en el que el lector siente o te planteas si es justo o no es justo que la narradora o el narrador esté contando algo tan duro con ese humor y con esa risa que te tienes que reír a la fuerza, ¿no? Que es cuando la enferma está a punto de morirse, ella le cuida y entonces ella se quita sus calzones, ¿no? Los calzones blancos con puntillas, que eran tipo también pantalón, ¿no? Y entonces se los hace poner a él, ¿no? Y un poco termina así el cuento, que te ríes, pero te quedas con esa risa de decir, olé, doña Emilia, la lección que realmente estás dando no solamente a las nuevas jóvenes que se casan en ese momento histórico de España, ¿no? Sino además a los hombres con los que se van a casar, ¿no? Pero te quedas ahí pensando, la función realmente del humor, esa sátira, porque es un poco satírico, ¿no? Es solo una crítica que no la reciba el lector como algo tan duro como es eso, ¿no?
o realmente tiene una función más literaria o más de escritura por parte de vosotras, que a fin de cuentas sois las escritoras. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias a ti por tus palabras y por la historia de Emilia. Me ha encantado. Y sí, yo creo que tiene muchísimas funciones, o sea, y también me parece muy importante a veces distinguir un humor quizás más frívolo, ¿no?, de otro humor quizá con otra intencionalidad o quizás más sanador, ¿no? Que creo que está un poco el humor más frívolo y otro que te sana y que es necesario para poder sobrellevar esta vida, como comentábamos, a menudo cutre, a menudo mediocre. y sí, yo creo que sí que existe el humor sanador en la literatura y es necesario. Pues yo, por ejemplo, no hago sátira y me corto un poco, digamos, porque creo que el momento en el que estamos, bueno, desde hace tiempo, ¿no? O sea, ahora pues fatal, pero de hace tiempo me da la sensación de que la gente está muy a la que salta, es muy agresiva y no me apetece contribuir a ese sistema. Y luego, en cuanto a otra cosa que comentaba sobre si es lícito, ¿no?, hacer humor sobre una cosa, bueno, que vista así es dura, de repente he pensado en esto que pasa a veces, que depende un poco de la persona, porque hay gente que dice, hay una persona que puede decir un taco tan tonto como mierda, ¿no?, que es una palabra, bueno, que es malsonante, pero vamos, que es muy suave y suena horrible, y hay gente que dice una blasfemia tremenda y no suena tan fuerte, o sea, que depende un poco de repente de cosas del tono, un poco inconscientes del tono de las personas. Entonces, a lo mejor alguien hace un pequeño chistecito y es súper ofensivo, un escritor también, ¿no? Y resulta como muy... Y hay otro que está contando una gran barbaridad y no... Y en toda esa... ¿no?, en esa cosa como tan agresiva, en realidad lo que recibimos es... no sé, algo más suave, como lo que es humorístico del asunto. Entonces es que creo que eso es casi como un rasgo, una don de cada persona. Y entonces algunos se lo pueden permitir y otros no. Sí. Bueno, pues muy bien, ¿no? Parece que hasta aquí. ¿O tenéis más preguntas? Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Ha sido un placer. Gracias, Bárbara, por estar conmigo. Gracias, Laura. Y nada, a tomar entonces esa cerveza. Gracias.